Bienvenidos pioneros al curso de derivadas. Ya hemos visto cómo se deriva una función a partir de la definición como límite. Así que en este video vamos a ver cómo se deriva de manera sencilla y muy rápida las funciones más comunes, mediante reglas de derivación. Al final del video te mostraré una tabla con todas las reglas que veremos para que la copies y puedas hacer cualquier derivada. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! Comencemos con la regla de la potencia. Esta nos ayuda a derivar un monomio. Un monomio es una expresión de la forma ax a la n. A es el coeficiente, es decir, un número cualquiera, y n es el exponente de la variable. La regla para derivar un monomio es n por a por x a la n menos 1. Con esta regla pasamos a multiplicar el exponente de la variable con el coeficiente, y al exponente le restamos 1. Así de fácil podemos derivar. Por ejemplo, si f de x es igual a 3x al cuadrado, la derivada f' de x es 2 que es el exponente por 3 que es el coeficiente y la variable a la 2 menos 1. Haciendo las operaciones tenemos 6x a la 1, que es lo mismo que 6x. No importa cuál sea el coeficiente, la función puede ser por ejemplo f de x igual a menos 2 tercios de x a la 5 y aplicando la condición de la derivación tenemos f' de x igual a menos 2 tercios por 5 x a la 5 menos 1, lo que es lo mismo que menos 10 tercios x a la 4. La segunda es la regla de la función constante. Si la función es una constante, no importa cuál sea, siempre su derivada es 0. Pero veamos por qué. Por ejemplo, f de x igual a 4, la variable no está o no se ve a simple vista. Para entender bien, recordemos que x a la 0 es igual a 1. Entonces, f de x igual a 4, que es lo mismo que 4 por 1, resulta ser 4 por x a la 0. Y ese lo podemos derivar de la misma forma. f' de x sería igual a 4 por 0, x a la 0 menos 1. Entonces la derivada es 0x a la menos 1, por eso es igual a 0. Y este proceso es el mismo sin importar cuál sea la constante. Si f de x es igual a 1, su derivada f' es igual a 0. Si f de x es igual a 100, su derivada es f' de x igual a 0. Sigamos con la regla de la función f de x igual a por x, es decir, una constante por una variable a la 1. La derivada siempre será la constante que acompaña a la variable, pero veamos por qué. Si f de x es igual a 3x a la 1, al derivar tenemos f' de x igual a 1 por 3x a la 1 menos 1, que es 0. Como dijimos, x a la 0 es 1, entonces la derivada es 1 por 3 por 1, que es lo mismo que 3. Lo mismo pasa con cualquier función que la variable esté a la 1. Si f de x es igual a x, su derivada f' de x es igual a 1. Si f de x es igual a 5x, su derivada es f' de x igual a 5. Y si f de x es igual a 100x, su derivada es f' de x igual a 100. Pasemos a la regla de funciones con raíces. Recordemos que si nos dan una función con alguna raíz como f de x igual a raíz enésima de x a la a, eso se puede expresar como x a la a sobre n. Y ya te podrás imaginar cómo es la derivada. Es a sobre n por x a la a sobre n menos 1. Miremos un ejemplo. Si f de x es igual a raíz cuadrada de x a la 3, para poderlo derivar lo expresamos como x a la 3 sobre 2. Entonces su derivada es f' de x igual a 3 sobre 2, x a la 3 medios menos 1, 3 medios menos 1 es 1 medio, entonces la derivada es 3 medios x a la 1 medio, que si lo dejamos en la forma original con raíces es 3 medios raíz de x. La regla de la función 1 sobre x a la n. Si nos dan una función como f de x igual a 1 sobre x al cuadrado, también se comporta como un monomio.
Para que lo veas mejor, apliquemos la propiedad de la potenciación que nos dice que la función 1 sobre x al cuadrado se puede escribir como x a la menos 2. La variable queda en el numerador, pero cambiándole el signo al exponente. Para derivarlo es exactamente igual al proceso anterior. Multiplicamos el menos 2, que es el exponente, por el 1, que es el coeficiente, y la variable a la menos 2 menos 1, es decir, a la menos 3. Dejamos la variable en el denominador usando la misma propiedad. Entonces la derivada es menos 2 sobre x al cubo. ¿Se te ocurre cómo derivar f de x igual a 2 sobre 3x al cubo? Es muy parecido al ejemplo anterior. Utilizando la propiedad de potenciación, el monomio queda 2/3 x a la menos 3. El menos 3 multiplica a 2/3 y resulta ser menos 6/3. Y la variable a la 3 menos 1, o sea a la menos 4. Simplifiquemos el coeficiente y queda menos 2/3 x a la menos 4. Finalmente dejamos la variable en el denominador y la derivada es menos 2 sobre 3x a la 4. Al generalizar esta regla decimos que la derivada de la función f de x igual a sobre x a la n, donde a es cualquier constante, su derivada es f' de x igual a menos a sobre x a la n más 1. Regla de suma y resta de derivadas. Esta regla nos dice que si h de x es igual a f de x más g de x, la derivada h' de x es igual a f' de x más g' de x. Esta regla nos quiere decir que una función puede ser suma o resta de otras funciones. Por ejemplo, la función h de x igual a 5x al cubo más 3x al cuadrado es la suma de dos funciones. Una es 5x al cubo y la otra es 3x al cuadrado. Esta propiedad nos sirve mucho porque nos permite derivar estas funciones de manera muy fácil. h' de x es la derivada de la primera función, es decir, 15x al cuadrado, más la derivada de la segunda función, es decir, 6x. Veamos un ejemplo más largo. Si f de x es igual a menos 3x a la 5 más 2x a la 4 menos 7x más 1, entonces la derivada es f' de x igual a menos 15x a la 4 más 8x a la 3 menos 7 más 0. Borremos el 0 porque sobra en la expresión. Si te das cuenta, hacer la derivada de este polinomio es derivar uno a uno cada uno de sus términos, separándolos con el signo original que les corresponde. A continuación veremos unas reglas especiales que utilizaremos en funciones muy puntuales. Regla de la función exponencial. Con la función f de x igual a la x, la derivada es f' de x igual a la x logaritmo natural de a. Entonces, si f de x es igual a 3 a la x, la derivada es f' de x igual a 3 a la x por el logaritmo natural de 3. O si f de x es igual a la x, e siendo el número Euler un número irracional como pi, la derivada es f' de x igual a la x porque el logaritmo natural de e es igual a 1. Regla de la función logaritmo en base a. Si la función es f de x igual al logaritmo en base a de x, la derivada es f' de x igual a 1 sobre x por logaritmo natural de a. Por ejemplo, si f de x es igual al logaritmo en base 4 de x, entonces f' de x es igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de 4. Un caso especial de esta regla es cuando nos dan la función f de x igual al logaritmo natural de x. Recordemos que el logaritmo natural de x es igual al logaritmo en base de x. Entonces su derivada f' de x es igual a 1 sobre x. Las funciones trigonométricas también tienen unas reglas para su derivación. Te voy a mostrar una tabla donde se encuentran las principales. Esta tabla te dice que la derivada de seno de x es coseno de x, la derivada de coseno de x es menos seno de x,
La derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. La derivada de cotangente de x es menos cosecante cuadrado de x. La derivada de secante de x es secante de x por tangente de x. La derivada de cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. La derivada de arcoseno de x o seno a la menos 1 de x es igual a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. La derivada de arcocoseno de x o coseno a la menos 1 de x es igual a menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Y la raíz de arcotangente o tangente a la menos 1 de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Y como te lo prometí al principio de este video, aquí tienes otra tabla con el resumen de todas las reglas que vimos. Con estas reglas puedes resolver prácticamente cualquier ejercicio, así que cópialas y tenlas muy presentes para cuando te toque hacer uno. Ahora te toca a ti. Utiliza las tablas para derivar los siguientes ejercicios. Pausa el video y tómate unos minutos para hacerlo. Cuando termines, reanúdalo y verás las respuestas. ¿Listo? ¿Terminaste? Pues mira aquí las respuestas. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Dale like y comparte. Te invito a que veas el siguiente video sobre derivación de un producto y cociente. Y por favor, haz clic aquí para seguir ayudando a más pioneros. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. ¡Chao, chao!